Bien, bueno, una pequeña introducción primero. Yo me llamo Antonio y bueno, pues trabajo en Reto a la Esperanza, en Australia, ¿no? Entonces, bueno, pues hemos venido a pasar un tiempo aquí a visitar la obra de Reto, aquí en Europa, ¿no? En España, en Francia. Vengo con Luke, que es uno de los responsables de la casa de chicos que tenemos allí. Y venimos, bueno, pues con diferentes intenciones, ¿verdad? Pero la primera, pues bueno, es visitaros y también, bueno, pues poder tomar fuerzas, ¿no? Tomar energía, ¿no? Para seguir hacia adelante, ¿no? Y la verdad que esta tarde pues he podido sentir como aquí hay una iglesia viva, ¿no? Hay una iglesia con poder, ¿verdad? Y qué bueno que podamos reunirnos, ¿no? Para, pues eso, para alabarle, para darle la gloria y la honra a Él, y también para, de alguna manera, quizás poder recibir una palabra, ¿no? De su parte, ¿no? Nosotros llevamos allí en Australia unos 12, 13 años, y uno de los motivos de venir aquí era también, bueno, pues para agradeceros, ¿no? Porque a lo mejor algunos de vosotros no lo sabéis, pero pues con vuestros diezmos, con vuestras ofrendas, por muchos años pues habéis estado apoyando la obra allí en Australia, ¿verdad? Porque a nosotros al principio nos costaba bastante mantenernos. Australia es un país, bueno, pues como Francia, todo es muy caro, ¿no? ¿Cómo es en Francia? Todo es caro, ¿eh? Pues allí también, ¿no? Todo es muy caro y al principio, bueno, pues no teníamos un alquiler, era carísimo, todo. Y bueno, pues la verdad que durante algunos años Reto Francia pues fue, y la Iglesia de Francia, de Reto, ¿no? Pues fue un gran apoyo, ¿no? En todos los aspectos, económico, también espiritual, porque sabemos que oráis por nosotros también, que nos tenéis en el corazón. Y uno de los motivos era también venir a esto, ¿no? A agradeceros, a hacerle conocer a Luke. Bueno, pues por ejemplo, él es australiano, es uno de los frutos, bueno, pues de la obra, ¿no? De la obra de Dios allí, y que viera, bueno, pues de dónde pues, por ejemplo, podíamos empezar a mantenernos cuando abrimos allí en Francia, ¿verdad? Entonces, bueno, pues yo en esta tarde, la verdad, que quería compartir con vosotros una palabra. Si os soy sincero, lo que pasa es que a veces cuando hay ciertas cosas moviéndose en tu corazón, a veces es difícil, ¿no? Y sobre todo cuando esas cosas están todas entrelazadas, ¿verdad? Dios en estas últimas semanas me está hablando algo que tiene que ver con el conocimiento, la importancia del conocimiento, ¿verdad? Del conocimiento de Dios, de que Dios nos conozca también, ¿verdad? Y también de conocernos a nosotros mismos, ¿eh? Es algo muy importante, ¿verdad? Y estaba esta tarde, cuando estaba allí en la oficina, un poco, bueno, pues no quiero hacerme pesado, es un día de calor, ¿verdad? Un poquito, parece que viene el verano, para aquí a Toulouse, y no me quiero alargar, pero de alguna manera cuando estábamos empezando la reunión, Dios ponía en mi corazón, bueno, pues empieza un poco por el principio, ¿no? Y es algo muy básico, ¿no? Es importante empezar por el principio, ¿no? Porque si empiezas por el final puede ser complicado, ¿no? Son cosas muy básicas, ¿no? Es algo muy básico que habéis escuchado muchas veces, pero yo creo que como nos dice la palabra de Dios es importante que las recordemos, ¿sí? Es importante recordarlas, ¿para qué? Para no olvidarlas, ¿verdad? Entonces vamos un momento a la carta a los Colosenses, capítulo 1, versículo 9. Y aquí está hablando a una iglesia. Pablo está hablando a la iglesia de los Colosenses. Y les dice algo que ellos están haciendo, ¿verdad? Que es algo muy importante que hagamos unos por los otros. Incluso a veces, pues, imagínate, ¿no? En las antípodas, ¿no? Por los hermanos en Australia, nosotros oramos por Francia, ¿verdad? Por la obra aquí en Francia. Y muchas veces cuando estamos orando, pues bueno, claro, a veces decimos, te pedimos por todos nuestros hermanos, no solo los que están en la obra de Reto, sino, bueno, pues por todos los hermanos en la fe, ¿no? Que están a veces también pasando por
situaciones muy difíciles, ¿verdad? O sea, es algo muy importante lo que Pablo está haciendo aquí y lo que le está recordando a esta iglesia de Colosenses. En el capítulo 1, versículo 9 dice: por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar, ¿por quién? Por vosotros. Y de pedir que seáis llenos ¿del qué? Del conocimiento de su voluntad, en toda sabiduría y espiritual inteligencia. Y aquí yo veo que Pablo está haciendo un hincapié importante, y de la importancia que tenemos como cristianos, y esto es algo muy importante, ¿verdad? Que tiene que ver con otra, por eso te digo que Dios me ha dado como algunos mensajes que están entrelazados, pero que no puedo, porque, bueno, sería muy largo todo, ¿verdad? Pero qué importante, ¿verdad? Que todos, no es un conocimiento que sea solo para el pastor, o para los diáconos, o para los ancianos. Es un conocimiento que es una obligación que tengamos, ¿quién? Todos, ¿verdad? A veces decimos, bueno, es la obligación del pastor que predica, o es la obligación del predicador. No, 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 es la obligación de todos los cristianos. Dice que crezcamos en conocimiento de su voluntad, ¿verdad? ¿Y por qué creéis que es importante que como cristianos, tú como cristiano, como cristiana, tengas un conocimiento? Fuera ya y fuera más, fuera parte de lo que tú puedas estar recibiendo aquí, que, bueno, yo no te digo que sea suficiente o no, pero ¿por qué crees que es importante que tengas este conocimiento? ¿Por qué? Porque podemos darle a otro de lo que el Señor nos da. Fíjate, esto tiene que ver, por eso te digo, ¿no? Con cosas, ¿no? Porque la ignorancia es muy peligrosa, ¿verdad? La ignorancia mata. Y Jesús dijo, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará, ¿qué? Libres. ¿Libres de qué? Libres del pecado, ¿de acuerdo? Pero libres también de la manipulación, libre del engaño, ¿verdad? Y aquí está hablando de que, qué importante, fíjate lo que dice el profeta Oseas en el capítulo 4, versículo 6. Nosotros somos el pueblo de Dios, ¿amén? Somos el pueblo de Dios, somos su iglesia, cantamos en las alabanzas. Y dice, fíjate lo que dice aquí el profeta, de parte de Dios. Mi pueblo es, Oseas, capítulo 4, versículo 6. Mi pueblo es, ¿qué? Es destruido. Mi pueblo es destruido, porque carece de conocimiento. Porque tú has rechazado el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio, y porque te has, ¿qué? Olvidado de la ley de tu Dios, yo también me olvidaré de tus hijos. Entonces, qué importante es el conocimiento. Porque el pueblo de Dios hoy cae por falta de conocimiento. ¿Sí? Y nosotros somos el pueblo de Dios. Y como escuchábamos esta mañana en el devocional que teníamos, nosotros tenemos que tener cuidado de nosotros mismos. Porque a veces decimos, esto le ha pasado a esta iglesia, o esto le ha pasado a este hermano o a esta hermana. Pero eso también me puede pasar, ¿a quién? A mí, si me descuido, si no tengo un conocimiento. Si a veces viene alguien con algo que vamos a ver ahora, ¿verdad? Si no conozco cuál es la voluntad de Dios, porque dice, fíjate, ¿no? Vamos a estar un poco centrados en este versículo de Colosenses capítulo 1, versículo 9, ¿verdad? Que dice, y de pedir que seáis llenos, ¿de qué? Del conocimiento de su voluntad. Porque ¿sabes cómo? Una manera en la que vamos a poder conocer a Dios, una manera, es también conociendo cuál es su voluntad. Necesitamos saber cuál es la voluntad de Dios. Y muchas veces nos hacemos esta pregunta, ¿verdad? A lo mejor algunos de vosotros os habéis hecho esta pregunta para vuestra vida. ¿Cuál es la voluntad de Dios para mí? ¿Os habéis hecho esta pregunta? ¿Verdad? Y es correcto, pero ¿sabes qué? Yo entiendo que Dios tiene una voluntad general para todos y para todas, para su pueblo. ¿Sí? ¿Puede ser? ¿Sí? Por ejemplo, ¿cuál? Que le sirvamos, que le arrepintamos. Dice, pasando por alto los tiempos de ignorancia, ahora manda todo.
ser a todo hombre que se arrepienta. Dios quiere que todos se arrepientan, ¿no? Dios quiere que todos vivamos en santidad, ¿no? Sed santos porque yo soy santo. Dios tiene una voluntad general. Dios dice a todos nosotros, nos dice, venid a mí, todos los que estáis cansados y cargados, y yo os haré descansar. Aprended de mí, esa es su voluntad. A veces estamos buscando algo como muy... Y es verdad, a veces hay una voluntad personal para ti, que Dios te va a revelar. A lo mejor Dios te va a llamar a que seas diácono, o que seas un obrero, un siervo, ¿no? O a lo mejor Dios te va a llamar un día, no sabemos, la voluntad de Dios, A lo mejor Dios va a poner en tu corazón que vayas a un país, como puso en mi corazón el ir a Australia, ¿no? O a Francia, ¿verdad? O es una voluntad personal para mí. Pero hay una voluntad general, y cuando tú conoces esa voluntad, tú vas a poder conocer más a Dios. Vas a poder conocer más a Dios. Vamos a ver un aspecto de su voluntad, fíjate. En Romanos capítulo 12, versículo 1 y 2. Dice, así que hermanos, les ruego por las misericordias de Dios que presenten sus cuerpos, Romanos capítulo 12, perdón, versículo 1 y 2. Así que hermanos, les ruego por la misericordia de Dios que presenten sus cuerpos como sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, que es el culto racional de ustedes, de todos nosotros. No solo de algunos, esa es la voluntad de Dios. No se conformen, ¿a qué? A este mundo, más bien transfórmense por la renovación de su entendimiento, de modo que comprueben cuál sea la voluntad de Dios, que es como buena, agradable y perfecta. Entonces, cuando tú conoces la voluntad de Dios, tú conoces que la voluntad de Dios para tu vida va a ser siempre buena, agradable y perfecta. Y en esta manera vas a conocer a Dios. Vas a poder tener una relación personal. Va a haber una renovación de nuestro entendimiento. Y vamos a poder llegar a comprobar esa voluntad, que es buena, agradable y perfecta. ¿Verdad? Yo tuve porque a veces es esto. A veces, mira, Dios no se conforma. ¿Tú crees que Dios es un Dios conformista? Yo a veces he oído mucho, y allí en Australia se oye mucho, que dice, Dios me ama como soy. ¿Lo habéis oído? Es que Dios me ama como soy. Alguno dice, hombre, es que eres un poco orgulloso, y dice, sí, pero Dios me ama como soy. ¿No? Porque Dios es amor, ¿no? Y perfecto también, pero es amor, ¿verdad? Pero ¿qué ocurre? Eso es una verdad relativa. Eso es una verdad relativa. Dios te ama, pero porque Dios te ama, Dios te quiere, ¿qué? Cambiar. Él no se conforma. Él no se conforma con que yo, era muy orgulloso y ahora soy menos orgulloso. Dios quiere que yo aprenda de Él, que es manso y humilde de corazón. Y que tome su yugo. No que Él me obligue a ponerme su yugo, sino que yo tome su yugo y lo ponga sobre mí. Y aprenda de Él, porque su carga, ¿cómo es? Ligera y fácil de llevar. Ligera y fácil de llevar. Entonces, qué importante, ¿verdad? Y yo estaba pasando hace unos años por una situación que yo no entendía. Y yo le decía a Dios, ¿qué ha pasado? ¿Qué pasa? ¿Por qué estoy viviendo en esta situación? ¿Por qué estoy pasando por esta prueba? ¿Por qué estoy pasando por este trial? ¿No? Por esta situación que no entiendo. Que a veces por la noche no podía ni dormir, no conciliaba el sueño. Y yo decía, Señor, ¿y sabes qué me pasó? Que un día entendí, después de 3 reuniones, y esto me acuerdo que hace muchos años, fíjate, lo compartí aquí, en Francia, en un camping, ¿no? Donde empezó, ¿no? Donde empezó, en un camping, me acuerdo que en una reunión, que estábamos allí, lo compartí porque fue una experiencia que me tocó, porque un domingo, en una reunión como esta, me di cuenta que Dios me estaba hablando. ¿Dios te habla o no? ¿Dios habla o no? Dios habla. Tenemos que estar atentos a su voz. Necesitamos estar atentos.
Necesitamos que el Espíritu Santo nos guíe a toda la verdad, ¿verdad? Y yo me di cuenta que en las 3 o 4 últimas reuniones en las que había estado se había compartido el mismo versículo. Y el versículo era en Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 3. Entonces, qué importante es conocer la voluntad de Dios. Porque por medio de conocer la voluntad de Dios, que como hemos dicho antes es buena, agradable y perfecta, vamos a poder también a conocer a Dios. El conocimiento de su voluntad. ¿Y qué dice? Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 3. Pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación. Y aquí también está hablando de una fornicación espiritual, porque a veces podemos llegar a ser desleales, o como, espiritualmente. Cuando nos mezclamos con el mundo, cuando no le damos el lugar que se merece. ¿Y cuál es el lugar que se merece Dios? El primero. Él es el Rey de Reyes y Él es el Señor de señores. Y yo entiendo, cuando yo entendí esto, era, ¿por qué estoy pasando por esta situación? Porque Dios está buscando mi santificación, ¿verdad? Y a veces esa santificación viene con fuego, ¿no? Pero el fuego de Dios, recuerda, no quema. ¿Qué hace? Purifica. Él quiere purificar. Dice que nuestra fe va a ser probada como el oro. ¿Con qué se prueba el oro? Con fuego. Por eso dice, no penséis que os está pasando algo extraño. Dice, porque vuestros hermanos en todo el mundo están pasando por las mismas, ¿qué? Pruebas y circunstancias. Entonces, qué importante es que conozcamos la voluntad de Dios. Y recuerda, hay una voluntad general que está en la palabra de Dios. Por eso tenemos que estar en la palabra de Dios. Amén. Donde nos dice, sed santos porque yo soy santo. Mi voluntad es vuestra santificación, que os apartéis de todo tipo de deslealtad, sobre todo espiritual, aunque también carnal, por supuesto. Pero claro, no puede ser espiritual si no es carnal, y si no es carnal no puede ser espiritual, todo va unido, ¿verdad? Entonces, qué importante. Pero si seguimos leyendo en Colosenses capítulo 1, versículo 9, dice, si volvemos ahí un momento, dice, que sea lleno del conocimiento de su voluntad en toda ¿qué? En toda sabiduría. Y Pablo está pidiendo que tengamos ¿qué? Que seamos también llenos de ¿qué? De toda sabiduría. ¿Y de qué sabiduría nos está hablando aquí? ¿Qué es la sabiduría? Para mí la sabiduría, yo lo que entiendo es todo el conocimiento que estamos recibiendo de Dios. Aquí venimos, gracias a Dios, a la iglesia, ¿no? Es una iglesia viva, es una iglesia activa, ¿verdad? Y tenemos reuniones, nos congregamos, reuniones de hogar, estudios bíblicos, reuniones de domingo, y estamos recibiendo un montón de ¿qué? De sabiduría, de palabra, de conocimiento, ¿verdad? Entonces, ¿qué es la sabiduría? La sabiduría es todo ese conocimiento que viene de parte de Dios. Ese conocimiento que estamos recibiendo cada día, que tiene que ver también con una palabra que muchas veces no nos gusta, pero que es necesaria, que es doctrina. La sabiduría es la doctrina de Dios, es lo que sabemos de Dios, quién es Dios, como Dios quiere las cosas, ¿sí? Y eso lo estamos recibiendo aquí cada domingo, lo estamos recibiendo aquí cada estudio bíblico, lo estamos recibiendo aquí en cada reunión de hogar, ¿no? Entonces, qué importante es, como alguien oraba, que no salgamos por la puerta igual que hemos entrado. A lo mejor hemos venido cargados, a lo mejor hemos venido cansados, a lo mejor hemos venido confundidos. Y qué bueno que podemos salir de aquí con una claridad. No con una claridad por algo que yo te vaya a decir en esta tarde, sino por una claridad que Dios te puede revelar, también por medio de mí, pero que viene de Dios. O a lo mejor tienes que acercarte a un anciano o al pastor y preguntar, ¿cómo es esto? ¿Cómo no entiendo esta situación? Esta doctrina, ¿verdad? Porque de esto está hablando la sabiduría. Que crezcamos, dice, en toda sabiduría. Y la sabiduría tiene que ver con la doctrina. Y a veces tenemos miedo a esa palabra, nos suena un poco como a religioso, pero no es religioso. Es necesario, porque la doctrina es lo que Dios nos quiere enseñar, por medio de
Su palabra a través del Espíritu Santo, que nos guía a toda la verdad. Si vamos un momento a Proverbios, capítulo 1, versículo 8. Fíjate, oye, hijo mío, la instrucción de tu padre, y no desprecie la dirección de tu madre, porque adorno de gracia serán a tu cabeza, y collares a tu cuello, hijo mío. Si los pecadores te quisieren engañar, ¿qué? No consientas. Y aquí nos está hablando de instrucción. La doctrina es la instrucción que Dios nos refleja en su palabra. Por eso, nosotros queremos ser una iglesia, ¿cómo? Bíblica. No somos perfectos, ¿verdad? Aquí no hay nadie perfecto. ¿Quién es perfecto? Cristo. Pero queremos ser perfectos. Queremos andar en el camino de perfección, ¿verdad? Y vamos a conocer ese camino aquí, en su palabra. Por eso tenemos que estar en su instrucción. Dice, oye, hijo mío, la instrucción de tu padre, y no menosprecie la dirección de tu madre. Por lo adorno de gracia serán a tu cabeza y collares a tu cuello. ¿Por qué? Porque, hijo mío, si los pecadores te quisieran engañar, no consientas. Entonces, qué importante es esto. Que conozcamos la doctrina. Que tengamos la sabiduría de Dios. Y esa sabiduría la tenemos en la palabra de Dios. La tenemos en Cristo. Que pongamos nuestra mirada en Jesús. Estamos rodeados de tan grande nube de testigos, pero corramos la carrera con paciencia y determinación, con nuestros ojos fijados ¿en quién? En Jesús, desechando todo peso y pecado, todo pecado y todo peso que nos asedia y que nos enreda, ¿verdad? Y aquí lo vemos. Vamos un momento en Proverbios capítulo 4. Dice, oíd, hijos, la enseñanza de tu padre, y estad atentos para que conozcáis cordura, porque os doy buena enseñanza. No desamparéis mi ley, porque yo también fui hijo de mi padre, delicado y único delante de mi madre, y él me enseñaba y me decía, retenga tu corazón mis razones, guarda mis mandamientos y vivirás. Entonces, qué importante es que conozcamos los mandamientos de Dios. Qué importante es que conozcamos la doctrina de Dios, porque eso es la sabiduría. Es una sabiduría, es una fuente. Por eso dice que la palabra de Dios, ¿cómo es? Es viva y eficaz. Tú puedes leer la Biblia y puedes leer un capítulo una y otra vez y seguramente que te va a hablar en diferentes maneras. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios es una palabra viva, es como una espada de doble filo que penetra hasta lo más profundo. Y dice que separa las intenciones, ¿verdad? Y qué importante es que estemos en la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es sabiduría. Hoy mucha gente desprecia esa palabra de doctrina, la enseñanza de la palabra, es que es aburrido. Yo he escuchado esto. En Australia hay muchas iglesias evangélicas y hay mucho mover, y yo lo veo. Yo he estado en una iglesia donde un pastor llegó a decir, no necesitáis más el Antiguo Testamento, arrancadlo de vuestras Biblias. ¿What? ¿Cómo? Es algo que, bueno, pero es lo que vive la gente. Gente que no usa la palabra, que tuerce la palabra de Dios y que tú lo ves. ¿Por qué lo puedo saber? Porque conozco la doctrina. No es porque yo sea más sabio, mi memoria es, por eso yo necesito apuntármelo todo. Pero ahí está el Espíritu Santo. ¿Amén? De ahí está la palabra de Dios, como alguien decía hoy. Porque vosotros sois cartas, ¿qué? Leídas. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque la palabra de Dios, que more la palabra de Dios en vuestros corazones, ¿cómo? Abundantemente. Y entonces vas a escuchar muchas cosas. Muchas cosas. Mira, yo allí, cuando llegamos allí, vimos, bueno, pues las iglesias tienen como mensajes en la entrada, ¿no?
son como mensajes, a veces versículos, y pues alguien puso, Dios es amor, pero el amor no es un Dios, ¿no? Porque bueno, allí con todas estas cosas hay mucho lío. Y bueno, y un día, pues otro hermano y yo que estábamos ahí, dijimos, bueno, vamos a entrar. Esta iglesia se llama Cristadelfios. ¿Habéis oído hablar de los Cristadelfios? Bueno, pues es una denominación que hay allí en Australia. Entonces, yo entré allí y wow, me encantó. Me encantó porque, no es por nada, no. Pero los hombres estaban vestidos como hombres y las mujeres estaban vestidas como mujeres. ¿Entendéis? Parece una tontería, pero después de las cosas que yo estaba viendo y viviendo, para mí es muy importante, ¿verdad? Y bueno, y la alabanza, bueno, un piano, ahí una china con un violín, una guitarra, todo muy bonito. Bueno, Juan estuvo allí en Australia, ¿verdad? Y pudo ver un poquito lo que se movía por allí, ¿verdad? Y bueno, y todo estaba muy bien. Y salió el predicador y un hombre muy serio y con una palabra, pero empezó a decir una serie de cosas, ¡bum!, que ya empezó a hacer mis antenas, pim, pim, ¿me entienden? ¡Pum! Esto no... Claro, hasta ellos se extrañaron que nosotros entráramos, ¿verdad?, en la iglesia, ¿verdad? Porque te digo, muy linda la iglesia y todo, y la alabanza, y, ¿verdad? Yo no entendía muy bien porque era en inglés, pero a poquito que el hombre empezó a hablar, ¡bum!, empezaron a salir. Y cuando nos fuimos a casa, claro, nos pareció todo el mensaje rarísimo, muy, muy raro. Cuando nos fuimos a casa, nos metimos en la página web de los Cristadelfios, y resulta que los Cristadelfios es una extinción o una rama de los Testigos de Jehová. Claro, toda muy lindo, de verdad, la alabanza. Entonces, qué importante es que tengamos, ¿qué? Sabiduría, que tengamos conocimiento y que el Espíritu Santo esté vivo en nuestras vidas y que nos guíe a toda la verdad, ¿verdad? Entonces, esta es la sabiduría. Fíjate lo que nos dice en Colosenses capítulo 2, versículo 3. Fíjate, ¿qué dice? En quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. ¿De quién nos está hablando? De Cristo. Por eso, ¿no? Tenemos que ser una iglesia también, lo que somos, una iglesia cristocéntrica, una iglesia bibliocéntrica y una iglesia, de alguna manera, todo dioscéntrico, donde Él sea preeminente, ¿verdad? Donde Cristo, porque en Cristo, quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Y en Él podemos encontrar esta sabiduría y este conocimiento. ¿Por qué? Porque, como os decía antes, tenemos que tener mucho cuidado. Esto es algo que Jesús avisaba desde el principio, ¿o no? A los discípulos. ¿Os acordáis? Dio de comer a miles de personas y estaba ya en la barca y Jesús les empezó a hablar ¿de qué? De la levadura, ¿no? Y los discípulos que estaban en un proceso como estamos nosotros de trato, de enseñanza constante, ¿verdad? Ellos estaban con el mejor maestro, pero no entendían. Y Jesús les dice, pero no entendéis. Acabo de dar de comer a miles de personas. No os estoy hablando del pan, os estoy hablando de qué. Vamos a leerlo. En Mateo, capítulo 16. Versículo 11. Dice, ¿cómo es que no entendéis? Jesús está hablando con los discípulos. Que no fue por el pan que os dije que os guardareis de la levadura de los fariseos y de los saduceos. Versículo 12. Entonces entendieron que no les había dicho que se guardasen de la levadura del pan, sino ¿de qué? De la doctrina de los fariseos y de los saduceos. Entonces tenemos que tener cuidado, hermanos, ¿verdad? No tengamos miedo a estas palabras, a la doctrina,
a la enseñanza, a la doctrina, a la sabiduría de Dios. Porque es importante, porque, como decíamos antes, esto nos va a prevenir, esto nos va a hacer crecer en un conocimiento que no envanece. Hay un versículo que dice que el conocimiento, ¿qué? Envanece. Pero el amor edifica. No está hablando de un conocimiento, no de un conocimiento que nos hace hombres legalistas o mujeres legalistas. ¿Entendéis? Yo lo sé todo, tú qué sabes, yo te puedo juzgar a ti, pero a mí nadie me puede juzgar. No, cuidado. Nos está hablando de un conocimiento que nos lleva al amor, a la obra, a ponerlo en práctica, pero que a la vez es una protección a nuestra vida. Jesús le estaba diciendo, tened cuidado de la enseñanza, tened cuidado de la doctrina de los fariseos. Y la última petición que podemos ver en Colosenses capítulo 1, versículo 9, si volvemos un momento ahí, por favor. ¿Qué nos dice? En toda sabiduría y ¿qué? Y inteligencia espiritual. Hoy en día está muy de moda la inteligencia artificial, ¿no? Pero nosotros no necesitamos inteligencia artificial. Nosotros necesitamos ¿qué? Cuidado. Hasta los gobiernos están preocupados, ¿no? Con la inteligencia artificial. Pero nosotros lo que realmente necesitamos es la inteligencia espiritual. ¿Qué significa la inteligencia espiritual? Yo os digo, mi memoria es... y no me considero un hombre inteligente, al contrario, yo admiro. El otro día estaba viendo a un hermano que ha sido capaz de construir unas casas de madera a mano, él solo, tal, y yo lo admiro porque es que yo no sé ni poner un ladrillo, ¿no? No te voy a decir que no sé clavar un clavo porque sería ya... ¿no? Clavar un clavo, pero yo le veo, ha construido una casa doble planta, digo, wow. Él solo con maderas que ha encontrado por ahí, digo, increíble, ¿no? Qué habilidad, ¿verdad? Pero, ¿qué es la inteligencia espiritual? ¿Qué es? Yo entiendo que la inteligencia espiritual es la capacidad que Dios nos da por medio del Espíritu Santo de aplicar todo este conocimiento. ¿Entendéis? Cuando la palabra de Dios me dice, ama a tu enemigo, claro, yo conozco, ¿no? Perdona. Si no perdonáis, no seréis, ¿qué? Perdonados. Claro, tenemos ese conocimiento. Cuando te den una mejilla, ¿qué tengo que hacer? Dice la palabra de Dios. Yo le digo, claro, allí la palabra manso, dice, sed mansos y humildes. ¿Sabes que en inglés la palabra manso es casi un insulto? ¿No? Aquí hay algunos hermanos que saben un poco de inglés, ¿no? ¿Yes? Claro, yo estaba estudiando inglés en una iglesia. Allí las iglesias, para evangelizar, pues ofrecen clases de inglés a los inmigrantes, ¿no? Entonces nosotros íbamos allí y ellos usaban la King James, que es como la Reina Valera, ¿no? Que usamos nosotros, ¿no? La mayoría de nosotros, yo por lo menos es la versión que más me gusta, la Reina Valera de 1960, ¿no? Entonces, él nos estaba enseñando inglés y entonces en ese versículo dice, aprender de mí, que soy manso, usa una palabra que dice meek, meek and humble, ¿no? Y él dijo, bueno, esta palabra meek en inglés, esto es muy fuerte, llamarle esto a un hombre en inglés es casi un insulto. Y yo me quedé y digo, pero si es lo que dice la palabra de Dios, es lo que dice la palabra de Dios, ¿no? Entonces, no, vamos a usar otra palabra que es gentle, que es como caballeroso, como... No, pero es que la palabra de Dios dice que yo tengo que ser, ¿cómo? Manso y humilde. Entonces yo sé que tengo que ser manso y humilde. Ah, pero soy manso, porque tengo el conocimiento de lo que tengo que ser, pero cuando llega el momento, ¿yo soy manso o soy bravo? Un toro bravo, ¿no? Que dice, ¿no? Porque ellos no lo entienden. Yo se lo intento explicar. Digo, tú fíjate, ¿habéis visto los Sanfermines? ¿Habéis oído hablar de los Sanfermines? Perdonad si pero para hacer un poco entretenido ¿no? ¿Habéis oído hablar de estos que corren delante de los toros? Ahí en España, en Pamplona. A mí me parece una locura, yo nunca lo haría. Y yo se lo intento explicar. A veces les he puesto un vídeo, ¿no? Y digo, mira, ¿ves estos toros que van alrededor?
Estos son los toros mansos. Y los mansos guían a los bravos. O sea, fíjate, ¿por qué? Porque los mansos conocen el camino. Y Jesús es el camino, la verdad y la vida. Por eso dice, aprended de mí, que soy manso y humilde. No significa que eres tonto. No. Manso no es un hombre tonto, una mujer tonta. Manso es un hombre que tiene autocontrol, que tiene dominio, que tiene sabiduría para... Hay gente que dice, no, es que yo digo lo que pienso. Pues aprenda a pensar lo que dices, ¿no? Porque no es así. Hay gente que dice, no, hombre, yo es que soy como soy y yo digo lo que pienso. Pues no, piensa lo que dices. Exacto. Es más inteligente y es de mansos, un hombre con control. Entonces, es así. Para mí la inteligencia espiritual es la capacidad que Dios nos da por medio de la obra del Espíritu Santo en nuestra vida, en la sabiduría de Dios, de poner en práctica lo que sabemos. Y Dios nos da poder para hacerlo. Y eso es crecer en inteligencia espiritual. En Proverbios capítulo 2, dice, porque Jehová da la sabiduría. Capítulo 2, versículo 6. Porque Jehová da la sabiduría y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. Él provee de sana sabiduría a los rectos, es escudo a los que caminan rectamente. ¿Amén? Amén. Él da sabiduría. Y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. Podemos tener mucho conocimiento, pero si este conocimiento no lo aplicamos, ese conocimiento no nos vale para nada. Y al final nos envanecemos. Es el conocimiento que nos envanece. Pero recuerda, el amor edifica y el amor es la acción del conocimiento. Puedo hacer muchas cosas. Puedo tener todo el conocimiento y toda la sabiduría de este mundo. Puedo conocer las lenguas humanas y angelicales, pero si no tengo amor, nada soy. ¿Entendéis? Entonces la inteligencia es esta. La inteligencia espiritual es poder aplicar todo esto que Dios nos enseña, pero aplicarlo. Y esa es la sabiduría. Esa es la inteligencia espiritual. Si vamos un momento a 1 Corintios capítulo 8, versículo 1. Yo uso muchos versículos, me vais a disculpar, pero ¿qué ocurre? Que quiero apoyarlo en la palabra. No quiero que sea un pensamiento mío, porque yo tengo muchos pensamientos y algunos de ellos, o muchos de ellos, tengo que desecharlos. Pero cuando está apoyado en la palabra, ya no es algo que está apoyado en la palabra de Dios. Por eso necesitamos la palabra de Dios. Por eso yo, y aquí siempre os animamos, en la iglesia bíblica, es la palabra de Dios, estar en la palabra de Dios, ¿verdad? Ser como estos hermanos de Berea. ¿Os acordáis cuando Pablo iba allí a predicar? ¿Y qué hacían? Él todo lo que predicaba, ¿qué hacía? Lo buscaban en la palabra y decían, pues sí, es verdad, ¿verdad? Y muchos de ellos, ¿qué hicieron? Creyeron, ¿verdad? Porque estaban en la palabra de Dios. Aquí en 1 Corintios, capítulo 8, versículo 1. Es este versículo que hemos dicho. Fíjate lo que dice. Dice, en cuanto a lo sacrificado a los ídolos, sabemos que todos tenemos, ¿qué? Conocimiento. Pero cuidado, porque el conocimiento envanece, pero el amor edifica. Y si alguno se imagina que sabe algo, aún no sabe nada, como debe saberlo. Pero si alguno ama a Dios, ¿qué? Es conocido por Él. Otra rama del conocimiento. Es conocido por Él. Yo pienso, hermanos, que la vida cristiana es una vida de acción. No es suficiente el conocimiento. Tampoco, para mí, una vida de acción es una fe viva. ¿Entendéis? Es una fe viva.
no es solo conocimiento, pero no es solo tampoco obras. El estar haciendo algo por hacer algo. Es tener una fe viva. ¿Amén? ¿Y qué es una fe viva? ¿Qué es para ti una fe viva? Para mí una fe viva es ¿perdón? Sentir amor. Sentir amor. ¿Cuál es el mandamiento más importante? Amar a Dios con toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas, con todo tu ser. ¿Y a quién? Y a tu prójimo como a ti mismo. ¿Verdad? Es lo que te digo. O sea, es una fe viva. No es, yo puedo tener mucho conocimiento, pero si ese conocimiento no lo aplico en mi vida, no me vale para nada. Si no tengo inteligencia espiritual por medio del Espíritu Santo, porque no es algo que pueda yo hacer por mí mismo. No es algo que yo pueda hacer en la carne. Es algo que tiene que Dios moverte. Es algo que el Espíritu Santo tiene que obrar en nuestras vidas, ¿verdad? Y llevarnos a toda la verdad. Si vamos un momento a Santiago capítulo 2. Mira, la palabra obra significa implicación. Por eso tenemos que estar implicados en las cosas de Dios, implicados en las cosas del reino, implicados en las cosas de la iglesia. Porque la iglesia es el cuerpo de Cristo. ¿Amén? Él es la cabeza, pero la iglesia es el cuerpo. Y obra significa implicado. A lo mejor limpiar. Y tú dices, bueno, no es muy importante, pero lo estás haciendo para Dios. ¿Me entiendes? Parecen cosas pequeñas. Jesús no vino para ser servido, sino vino para servir. A mí hay gente que me dice, el otro día hablaba con un chico allí, este chico quiere estudiar robótica, ¿no? Allí en Australia. Y él me decía, es que yo quiero ser ingeniero. Y él me decía, ¿tú qué quieres ser? ¿No? Y yo le decía, mira, yo no soy profeta, aunque a veces he podido profetizar, ¿no? Yo no sé, yo no soy maestro, aunque a veces puedo enseñar algo, ¿no? Yo sé que soy un siervo, ¿entendéis? Y ya está, un siervo. Yo quiero ser recordado como alguien que sirvió, ¿a quién? A Dios, a Cristo. Yo creo que eso es muy importante. Por eso, porque la palabra obra significa implicación, ¿verdad? ¿Y qué nos dice en Santiago capítulo 2, versículo 14? Hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? ¿Y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros les dice, id en paz, calentaos y saciaos, pero no les dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? Así también la fe, si no tiene obras, ¿qué? Es muerta en sí misma. Pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. Y aquí no hace falta que aclaremos. Yo creo que ya lo tenemos claro. Aunque podamos venir de países donde el catolicismo tuvo mucha influencia, como en España, ¿verdad? Yo no sé en tu país. Aquí en Francia no tanto, ¿verdad? Pero no tenemos que aclarar que la salvación no es por obras, ¿verdad? La salvación es ¿por qué? Por gracia, por medio de la fe, pero una fe viva. No obramos para salvarnos, sino porque somos salvos, vamos a obrar. Y vamos a caminar por esas obras, por esas buenas obras que Dios ya preparó, ¿de qué? De antemano. Y vamos a ver a los hermanos con necesidad, desnudos o sin comida, ¿verdad? O sin un carro, no te preocupes, hermano, yo voy a recogerte. ¿No? Eso es, ¿verdad? Es así. Porque eso es una fe viva. Nosotros hemos tenido esas experiencias porque Dios es fiel. ¿Es fiel o no? Yo cuando llegué a Australia, hoy hemos andado hemos pateado, ¿no? Como dice la Biblia. Andar como patear, ¿no? Hemos pateado, ¿verdad? Yo estoy cansado, ¿verdad? Pero allí en Australia son ciudades grandísimas y no teníamos carro. Y orábamos. Yo oraba hasta por un caballo, Señor, danos un caballo, algo. Una bicicleta, lo que sea, porque estábamos, de verdad, cansados. Y un día, fíjate, pues un hermano que fuimos con él a dar de comer a unas personas sin techo, pues le invitamos, no teníamos mucho, pero ya sabes, siempre había café en la casa, ¿no? Un buen café español, ¿verdad? Y le invitamos a un café.
Y el hombre, bueno, dimos testimonio y tal, y por la tarde nos llama y dice, oye, mira, que yo tengo aquí 3 o 4 coches, os quiero dar uno. ¡Wow! Gloria a Dios, ¿no? Aleluya. Aleluya. Yo me acuerdo, mira, cuando llegamos ahí a Australia, claro, porque nosotros, ¿qué pasa? Que yo vengo a Francia, Luke, venimos a Francia, we come here to French and we have a beautiful house, ¿no? To sleep. O vamos a Barcelona, o vamos ahora a Asturias, si Dios quiere, ¿verdad? Y tenemos, claro, nosotros estamos acostumbrados a eso. Yo llegué a Sydney y tenemos que dormir en un hotel, bueno, pues de mala reputación, ¿no? Bastante sucio, todo el mundo allí bebiendo, tal. Y yo decía, ¿dónde hay un sitio, no? Y un día, unos señores que oyeron de nosotros, que estábamos dando folletos en el barrio de las drogas, pues nos ofrecieron su casa. Y yo me acuerdo que ese hombre me da las llaves, no tengo aquí ya, me dio así, dice, un australiano, ¿no? Y digo, ¿y esto? Y me dice, no, estas son las llaves de la casa. Dice, para que cuando yo no esté, puedas entrar. Yo te voy a decir la verdad, yo me eché a llorar. Me eché a llorar porque eso es amor, ¿no? Eso es cristianismo. Él no nos conocía de nada. 2 europeos que chapurreaban un poco de inglés, un poco raros ahí, ¿verdad? Y el hombre, 2 señores mayores, Eunice, era el nombre de ella, o es el nombre de ella, y Jeff, habían sido misioneros en Nepal, y me dice, toma, las llaves de mi casa, con todo. ¡Wow! ¿Es amor o no? ¿Es fe viva? Fe viva. Cada vez que voy a Sydney me paso a saludarles, ¿verdad? Porque a mí me impactaron. Eso es amor. Eso es cristianismo. Entonces, la fe sin obras es muerta. Pero las obras en fe son también, ¿qué? Muertas. Entonces, como decíamos antes, no obramos para salvarnos, pero porque somos salvos, Dios nos permite obrar. Por esas obras que ya Él preparó de antemano. Dice en el mismo libro de Santiago, capítulo 1, versículo 22, ya estamos cerca de terminar. Dice, pero sed hacedores de la palabra, y no tan solamente, ¿qué? Oidores, hermano. ¿Sabes? Vivimos, hoy estábamos hablando de estos temas, ¿no? Vivimos en el mundo, pero no pertenecemos, ¿qué? A este mundo, pero este mundo nos afecta. Vamos a salir por la puerta y van a haber situaciones. Apliquemos la sabiduría que estamos recibiendo de parte de Dios. Dice, no seamos oidores, ¿qué? Olvidadizos. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no es hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural. Porque él se considera a sí mismo y se va. ¿Y luego qué? Se olvida qué clase de hombre era. Entonces tenemos que aplicar lo que estamos escuchando, lo que estamos recibiendo cada día. Pero fíjate lo que dice aquí, versículo 25, mas el que mira, ¿cómo? Atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, porque la libertad también tiene una ley, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. Entonces, este es mi ánimo en esta tarde, hermanos, que estemos en la palabra, que crezcamos en el conocimiento de su voluntad, en toda sabiduría y espiritual inteligencia, que lo apliquemos, que tengamos una fe viva. No estamos hablando, y no solo, como os digo, no pensemos y no caigamos en el error que esto es una obligación solo de los pastores o de los ancianos, de los que puedan llevar la palabra, sino que es de todos los cristianos. En tu casa, yo sé que lo practicáis y que lo hacéis. Algo que me llamó la atención fue eso. A veces pensamos que son cosas que... No. Yo veía como este Jeff, que te acabo de decir que me dio la llave de su casa, todos los días se levantaba muy temprano. Se iba a una habitacioncilla que tenía en la parte trasera de la casa y ahí se tiraba 1 hora. Y luego él siempre tenía la manía, él acababa de esta manera, un hombre mayor. Acababa con música clásica, ¿no? Era su... No, le escuchaba, no. Pero era así, él salía con su Biblia, ¿verdad? Y luego fui a vivir a la casa de otro hermano, que me dejó una habitación, para 4 que éramos, pero gloria a Dios, ¿verdad? Por esa habitación, ¿verdad? Y yo veía cómo ese hombre se levantaba cada mañana, tempranito, y agarraba su Biblia y se sentaba en el balcón con un libro de notas, y ahí tenía su personal, ¿qué? Encuentro con Dios. Qué importante, ¿verdad? Entonces, que apliquemos estas cosas en nuestra vida, ¿verdad? Que crezcamos en conocimiento de su voluntad, en toda sabiduría y en inteligencia espiritual.
Porque claro, luego vamos a terminar en Colosenses capítulo 1, versículo 10. ¿Para qué es toda esta inteligencia? ¿Para qué es todo este conocimiento? Como acabamos de decir, para que lo apliquemos. Para que lo apliquemos primeramente en nuestra vida. Porque ¿qué dice aquí Pablo? Dice, para que andéis como es digno del Señor, agradándolo en todo, fructificando en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Esta es la voluntad. Este es el propósito de poder tener, de poder crecer en su voluntad, en toda sabiduría y en inteligencia y con inteligencia espiritual. Amén. Amén. Espero haberos animado, hermanos. Podemos orar. Para terminar. Pues gracias, Padre.